todos, mi nombre es Jessica Beltré y estaré dándoles un pequeño resumen de la primera parte de instalaciones eléctricas y luminotecnia. Lo primero que debemos definir es qué es un átomo. Bueno, un átomo es la parte más pequeña de la materia. El átomo tiene neutrones, protones y electrones. Entonces nos surge la duda, ¿qué es la materia? Bueno, pues la materia es todo aquello que se extiende en la región espacio-tiempo, esta posee energía y va evolucionando con el tiempo. Pasamos a la definición de campo, que luego de un consenso, por así decirlo, llegamos a la conclusión de que campo es la influencia que pueden sentir los objetos, tanto las partículas de protones como las partículas de electrones. Entonces existen diferentes tipos de campos. El campo eléctrico, por ejemplo, es una fuerza creada por la atracción de cargas eléctricas. Por otro lado, el campo magnético, que también es una fuerza, esta es creada por la consecuencia del flujo de electricidad. Entonces nos surge la duda, ¿qué es la electricidad? Bueno, es una forma asociada de energía a las partículas subatómicas que tiene efectos luminosos, calóricos, mecánicos, químicos, etc. Entonces, una corriente es el flujo de la misma, o sea, una corriente es el flujo de la carga eléctrica que recoge un material. Pasamos con lo que es la corriente. La corriente es el flujo de esta carga eléctrica que recorre un material. Entonces, tenemos el voltaje, que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, el voltaje básicamente me numera, por así decirlo, cuánta energía o cuánto potencial eléctrico yo tengo entre el punto A y el punto B. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de los conductores. Pasamos a los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores son aquellos que conducen electricidad libremente, como los metales. Los semiconductores son aquellos que conducen electricidad, sin embargo, esto depende mucho de su composición física que tengan en el momento. Por ejemplo, si están mojados, etcétera, etcétera, que de hecho lo haremos más adelante, si el agua es o no es un conductor eléctrico. Y los aislantes, que son los materiales que los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo el vidrio y los plásticos en general. La diferencia entre la potencia y la energía básicamente es que la potencia es el ritmo que genera la energía y esta puede ser medida, mientras que la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. El concepto de corriente eléctrica es básicamente la circulación de cargas y electrones a través de un circuito eléctrico. El electromagnetismo, por otra parte, es lo que se califica como la interacción fundamental que existe entre las partículas subatómicas y la carga eléctrica que éstas poseen. Por otra parte, la batería es un aparato electromagnético capaz de acumular carga, por así decirlo, o energía eléctrica que podemos utilizar después. Esta puede estar en los celulares, en el CPU, etcétera, etcétera, etcétera. Un panel de distribución son las cajas que tenemos muchas veces en nuestras casas que se utilizan para administrar de cierta manera la energía o la electricidad o la energía que vamos a utilizar en la casa. Entonces, esto tienen distintos tipos y distintas maneras de ponerse, pero el más común es que lo pongamos en un área de la casa donde esté en el centro y donde no es necesariamente un estorbo ni tampoco molesta a la vista. Hace un momento estábamos hablando de los conductores eléctricos y surge la gran pregunta, ¿es el agua conductora eléctrica? Bueno, depende de lo que esté disuelto en ellas. En la naturaleza, el agua está llena de minerales y sales. En este caso, sí, el agua es conductora. Sin embargo, el agua deja de ser conductora cuando tenemos agua pura, que es un agua destilada, que le sacan todos los minerales y todo lo que tiene. Y por último, responderemos una pregunta que el maestro nos hizo en clase. Si dos bombillos se alimentan del mismo voltaje, pero uno consume más potencia que el otro, ¿significa que por él va a circular más corriente? La respuesta simple es sí. Básicamente porque la fórmula de la potencia dice que la potencia es la intensidad por la corriente eléctrica. Entonces, si el voltaje se queda igual y la corriente sube, va a subir la potencia, ya que estas son directamente proporcionales.